Hola Podescucha, bienvenidos a este episodio especial sobre bullying, que hablaremos con Marcos sobre este tipo de intimidaciones más dirigidas al colegio, en este caso. Podcast número 193 y directos a ello. ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí tenemos a Marcos. Hola Marcos. Hola. Que ya era hora. La verdad es que llevamos 2 semanas o 3 ya queriendo grabar este podcast, porque desde hace ese tiempo que ya escuchamos el programa en cuestión, ¿verdad? Ese episodio 991 de Madresfera, que volveré a ponerlo en las notas del audio, el enlace para que escuchéis ese podcast. Bueno, Marcos, de todas formas, también os digo que no ha podido escucharlo entero, porque entre pitos y flautas no ha tenido tiempo y tampoco vamos a estar haciendo muchos esfuerzos cuando es algo que quiero que lo disfrute y que lo escuche con atención. Pero sí que la primera parte, casi los 3/4 de hora primeros, los ha escuchado con atención y vamos a hablar de ello un poco. Bueno, en general, ¿qué te pareció el podcast? Pues está bien, está bastante bien. Tras esos 45 minutos que pudiste escuchar, dijeron bastantes cosas. Esos 2 chicos, que ya tienen más o menos mi edad o algún año menos, que alguno de ellos sabemos que tiene algún hijo y que, bueno, lo más importante es que contaron en primera persona lo que les pasó y también cómo se encuentran ahora mismo. Entonces, yo lo que quería hablar contigo es pues esas sensaciones, esas moralejas que has podido sacar después de escuchar a estas 2 personas, a estos 2 chicos. Y aunque no escuchaste todo el podcast, también te digo que al final hay también unos relatos de personas que han sufrido bullying y que, bueno, lo relataron así de una forma rápida y está interesante escucharlo. Así que ya también te animo a que si lo puedes escuchar, que lo escuches en algún momento. ¿Vale, Marcos? Vale. Bueno, lo primero e importante, cuando ellos sufrieron ese bullying, esa intimidación, porque lo llaman acoso escolar, pero en realidad es intimidación en todos los niveles, el bullying, ¿vale? Lo que sentían acerca del mundo era algo curioso, era como que su percepción de que el mundo iba a ser así, ¿a que sí? Sí. Que lo iban a pasar mal durante mucho tiempo y que en algún caso hizo pensar en lo peor de lo peor, ¿no? Que es suicidarse. Es algo que es muy importante. ¿Tú qué piensas sobre ello? O sea, ¿es bueno pensar así? Pues, como pienso yo, no. Ajá, porque no has sufrido este acoso así, esta intimidación tan fuerte como lo han vivido esos chicos. Entonces, no piensas que va a ser así porque ya sabes que en el resto de tu vida no está siendo así, ¿no? No. Es curioso cómo ellos lo relatan en una época lejana a la actual y que, claro, ellos cuando llegaban a casa, pues era como un lugar tranquilo, seguro y que no tendrían problemas y que ellos podrían hacer cosas en su casa sin estar pendiente de lo que hagan los otros chicos hasta volver al colegio, en su caso. Pero ahora, ¿tú crees que eso sería posible? Con cómo se vive ahora el tema de los móviles y las redes sociales y todo esto. No sé cómo era antes exactamente, pero ahora con lo de los móviles y todo esto de las comunicaciones, no creo que cuando llegues a casa sea un lugar tranquilo, como decían ellos, porque te pueden seguir enviando cosas así por el móvil. Y creo que no se puede escapar mucho de eso, te estarían mandando todo el tiempo y te saltarían. Ya viste que incluso siendo mayores tienen ciertos problemas y se acuerdan de esa situación. ¿Qué ves tú de importante a la hora de que si te pasa algo como eso, qué es lo que tendrías que hacer? Decíroslo a vosotros. Lo primero, decírnoslo a nosotros, ¿no? Sí. Bueno, bien, eso es muy importante, porque ya sabes que siempre te hemos dicho que la sinceridad con nosotros, ¿qué es lo que hace que ganes? Confianza. Confianza, muy bien. Y eso pues hace también que sepamos cuando tú estás bien o estás mal, porque es una forma que tenemos de conocer cómo se encontráis los niños. Nos ha ayudado este podcast también, porque hemos estado hablando de algún caso que ha sucedido en el cole, que hemos estado hablando sobre ello, y que no ha sido cosa así, porque yo he hablado también en el anterior episodio cómo yo sufrí este tipo de intimidación, pero lo sufrí de una forma muy leve y algo que yo creía que no era lo que era. Y al final podía haber sido, pero bueno,
que es una cosa curiosa y que nos ha ayudado, ¿verdad? Hemos hablado sobre esto, hemos visto algún ejemplo y eso es algo importante a la hora de también ayudar a tus compañeros o ver cómo es la situación en el cole, porque en el cole yo sé que también tenéis cierta vergüenza, también tenéis cierto temor, ¿no? Porque no conocéis bien las normas que existen ahora, los protocolos que se siguen en los colegios para este bullying, para que no suceda esta intimidación. ¿Te acuerdas? Que lo estuvimos comentando. Sí. Que es importante, aunque parezca mentira y aunque os dé miedo y aunque parezca que vais de chivatos, pues comentar el problema a la gente que hay que comentarla. Teóricamente, lo que tienen que hacer los colegios es seguir ese protocolo y nunca vais a veros inmiscuidos los niños, nunca van a saber los malos quién ha chivado, quién ha contado eso, porque eso es algo que debe de seguirse en el protocolo. Y ya te comenté que lo importante es modificar ese ambiente de unos y otros dentro del cole, para que de esa forma los palos, como siempre te he dicho, que sois los niños, vayáis rectos. ¿A que sí? Sí. Vale. Bueno, alguna cosa así interesante. ¿Tú crees que ha habido algún niño que hayas visto tú que ha podido sufrir este tipo de intimidación? En mi colegio no. En tu colegio no, ¿no? ¿Y te ha sonado de algo, de alguien que haya contado algo? Pues, ¿a qué te refieres con que haya contado algo? Sí, que sepáis de algún niño que lo esté pasando mal, así de saberlo, no tienes que decir ni nombre ni nada, o sea, es saber, pues sí, conozco a alguien que pasa esto, o tampoco, ¿no? No, tampoco. No. Entonces vivís en un buen sitio, estáis bien, también estamos en una ciudad, yo creo que muy tranquila. En ese aspecto el colegio lo está llevando bastante bien, este tema de la intimidación que puede llegar a sufrir. Y yo estoy bastante contento porque tus hermanos el año que viene también van a ir a tu cole. Entonces es algo que tenemos que estar pendientes también de que todo sea correcto y que vayáis por los cauces que tenéis que ir y saber las normas, que es lo importante. Como ya te he dicho, que contárnoslo, como has dicho tú, es lo más importante, porque ya sabes, ¿no? Viste lo que, bueno, escuchaste lo que le pasó a los padres cuando supieron lo que les pasó a sus hijos. ¿No lo escuchaste? No, no llegaste a eso. Bueno, pues los padres se entristecieron mucho, porque en unos casos tenían lo que se llama la mosca detrás de la oreja. Eso significa que algo intuían que les pasaba. Y en otros casos se derrumbaron porque, claro, sois las personas que más os queremos. Y no saber que lo estáis pasando tremendamente mal por otras personas y que os podíamos haber ayudado, pues tiene tela. Bueno, entonces, vamos a repasar entre tú y yo. Porque es que Marcos está muy callado porque lleva mucho tiempo sin haber escuchado el podcast. Quizá hemos hablado mucho más en aquel momento después de escucharlo y sí que tuvimos una conversación bastante importante que la estoy resumiendo ahora en estos 10 minutos que va a durar el podcast o 12. Y bueno, a modo de resumen, Marcos, tú, así lo queda aquí en el podcast, si te ocurriera un tipo de bullying de este estilo, ¿qué es lo que harías? Lo que haría es, si hay algún profesor cerca, lo primero sería ir allí a decirle lo que está pasando, no solo conmigo, si le está pasando a otro. Y luego también decírselo a mis padres para que lo sepan y puedan arreglar algo si tienen la ocasión. Vale, eso es. Muy bien, pues ya está. Esto era lo que quería yo que quedase aquí, porque yo creo que este podcast que hemos escuchado, ¿no te parece mal que lo escuche bastante gente, ¿no? Que sean también los niños los que podéis escuchar a estas dos personas que sí que lo sufrieron y que escuchéis de esa primera mano lo que puede llegar a pasar y que cuando se es mayor, que incluso pues se tengan problemas o se acuerde mucho de esas personas, de lo mal que lo pasaron cuando eran jóvenes, que no debe ser así, que debe ser un momento de disfrute, ¿verdad? Que el cole tenéis que pasarlo bien y si hay algún problema, pues solucionarlo y punto pelota. No hacer que las cosas malas duren y duren como les pasó a ellos, que pensaron que iba a ser así siempre, pero que se llevaron una sorpresa, ¿verdad? Pues nada más. Hasta aquí el podcast de hoy, un podcast cortito, fuera de lo normal, dedicado al bullying. Os animamos, ¿verdad, Marcos? Sí. A escuchar ese podcast para que tengáis en cuenta todo. Si sois padres, familia, amigos de niños que sufren este tipo de intimidaciones, más aún, y si no, también, como le ha pasado a Marcos, que ha escuchado este podcast sin sufrir por ahora nada de este estilo y que es importante, pues, para que él tenga una percepción
de las situaciones y que pueda ayudar a otros niños. ¿Vale, Marcos? Ok. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Yo me despido. Muchísimas gracias por escucharnos. Os saludamos muy fervientemente. Un saludo al podcast de Buenos Días Madresfera, que es el que nos ha dado pie para entablar estas conversaciones. Y Marcos, despídete tú. Bueno, pues adiós y ya haremos algún que otro podcast sobre alguna cosa. Yo estoy deseando que sea de película. Ah, ¿quieres otro de pelis? Vale, pues así será. Venga, suscribíos si no estáis suscritos a este podcast, recordadlo. Muchísimas gracias y hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, podcescuchas.